nombre es Ingrid Navas y les voy a hablar un poquito sobre la cultura a través de la antropología. Este video lo voy a hacer con base al texto de Kota Conrad que se llama Antropología Cultural, el espejo para la humanidad. Quiero hacer alusión a tres antropólogos que son Edward Taylor. Este antropólogo hace referencia a que la cultura como las creencias y el comportamiento que la gente tiene. Estas creencias y estos comportamientos no se adquieren a través de la genética, estos se adquieren por hacer parte o vivir en una sociedad concreta en donde la comunidad está expuesta a una tradición cultural específica. El antropólogo Clifford Geertz, él habla sobre la cultura como unas ideas basadas en el aprendizaje cultural y en símbolos. En su libro de la interpretación de las culturas, en la página 44 de 1973, él dice esto, voy a hacer alusión. Dice, las culturas son conjuntos de mecanismos de control, planos, recetas, reglas, construcciones, lo que los técnicos en ordenadores llaman programas para regir el comportamiento. Otro antropólogo es el señor Leslie White. Leslie White decía que la cultura consiste en herramientas, consiste en creencias, en rituales, en utensilios, en juegos, en costumbres, en lenguaje, en formas de vestir, o sea, todo lo que tenga que ver con lo que hacen las personas, eso hace parte obviamente de su cultura. La cultura podemos decir que es aprendida y también podemos decir que es compartida. ¿Cómo es aprendida? Por ejemplo, cuando los niños observan a lo que hacen sus papás, lo que hacen sus tíos, lo que hacen los vecinos, cuando ellos escuchan, cuando ellos conversan, cuando ellos hacen como que esa interacción con sus familiares, ellos ahí van aprendiendo sobre su cultura. La cultura, ¿cómo se puede decir que es compartida? Como, por ejemplo, cuando los abuelos les quieren decir a sus hijos o a sus nietos, cuando ellos quieren hablar sobre los valores, sobre de pronto los recuerdos que ellos tengan, quieren hacer que ellos se den cuenta sobre cómo era su vida o cómo eran las cosas cuando antes les sucedían a ellos, obviamente que eso también hace parte de su cultura. Ellos van aprendiendo sobre la cultura, sobre sus formas de pensar, sobre sus formas de actuar. Este proceso en donde damos a conocer la cultura, en donde nosotros conocemos también sobre la cultura, se llama el proceso de enculturación, ¿ok? También se puede hablar de otro término que es el relativismo cultural. Ese término es una corriente de pensamiento. ¿En qué consiste? Consiste en entender las bases culturales que son diferentes a las de nosotros. Y para esto, ¿qué hacemos con esto? Nosotros nos ponemos en el lugar de las otras personas para poderlas entender. Lo contrario es el etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Es como que un reflejo cuando, por ejemplo, nosotros calificamos de forma peyorativa a otras culturas diciendo que las de nosotros son pues las culturas, igual, esas culturas son las con las que venimos nosotros viviendo. Entonces, al nosotros ver otra cultura, de pronto la podemos calificar de una forma diferente pues a la de nosotras. Entonces podemos decir que no está correcto lo que las otras culturas hacen, o de pronto no son positivos esos comportamientos y eso. Entonces esa sería como que denominar de forma peyorativa las otras culturas. Ahora, para finalizar, quiero hablar sobre unas preguntitas. Por ejemplo, la primera pregunta sería, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Pues hasta ahora, o sea, la que se acerca un poquito más, la más conocida, es la que dice el señor Edward Taylor. Dice que el conocimiento, que la cultura es como que los conocimientos, es ciencia, es arte, son leyes, son costumbres y todas las actitudes adquiridas por el hombre en cuanto es un miembro de la sociedad, ¿ok? Otra pregunta sería, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Ok, la cultura básicamente es como que uno de los puntos esenciales para el estudio de la antropología. Entonces,
en la antropología la cultura de las comunidades pues hace parte de su estudio esencial. La otra pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Pues la sociedad es ese grupo de personas no sé, que se relacionan entre sí, o sea, hacen parte entre ellas mismas en un espacio y en un tiempo específico. En cambio, la cultura vendría siendo como que lo que determina la sociedad, o sea, sus formas de vida, sus formas de hacer las cosas, su hacer común, o sea, todo eso vendría siendo como que lo que es la cultura. Esa es la diferencia que encuentro entre los dos. Gracias a todos por prestarme atención en este momento. Mi nombre es Ingrid Navas y que tengan un buen día.